Bienvenidos a Love Adventures. Aventureros, en nuestro segundo día por la Huasteca Potosina visitamos las cascadas Puente de Dios, que se encuentran aproximadamente a 10 minutos del pueblo de Tamazopo. Llegamos al paradero y antes de iniciar la bajada alquilamos los chalecos salvavidas, ya que por la corriente de los ríos es obligatorio ingresar con uno. Ya estamos listos con nuestros chalecos. La renta arriba cuesta 30 pesos y abajo puede llegar a costar 50 pesos, así que les recomendamos que desde arriba, aunque lo vengan cargando. Vámonos ya al Puente de Dios. Justo en la entrada se encuentran las vías del tren, que recorren desde el centro de San Luis Potosí y hasta Tampico. Estas vías del tren que ven aquí son de carga. Ojalá en alguna ocasión las habiliten para ser de pasajeros, porque miren, llegarían hasta aquí a Puente de Dios y recorren también la Huasteca. Sí, sería un tren que ayudaría bastante en tema turístico porque recorrería prácticamente toda la Huasteca. Y al final las vías ya están habilitadas, solamente es cuestión de habilitar los trenes para que sean de pasajeros. Bueno, y estaciones. Y estaciones, por supuesto, porque aquí estamos en una estación, pues como ven, de maderita. Sí, faltaría un poquito de infraestructura, pero estaría genial para que suba el turismo aquí. Después de las vías se encuentra la taquilla para el ingreso de Puente de Dios. Benvenuti al Puente de Dios. Pues aquí ya es la entrada. Bueno, pues ya pasamos la entrada, pagamos 70 pesos por persona y empezamos a bajar a las pozas y el Puente de Dios. Hay que considerar que puedes tomar varias rutas. Una podría ser subir a donde entra el agua, la otra es a las playitas o directamente a las pozas. Nosotros, para no perder tanto tiempo, vamos directo a las pozas. La bajada no es tan pesada, aunque sí es muy larga. El río que nutre Puente de Dios nace aproximadamente a 1 kilómetro hacia arriba de la entrada y llega hasta el balneario de Tamazopo. Justo antes de la última bajada a la poza se encuentran los lockers y vestidores para que puedas dejar todo lo que no vas a meter al agua. La ventaja de aquí es que puedes dejar tus cosas y es una tarifa como de 20 pesos. Ah, no, es voluntaria, ¿verdad? Voluntario. Está rico el agua, hace mucho frío afuera, pero está rico el agua y no pareciera, pero la corriente está pesada. Ahí cae la cascada. Una vez que nos avienta, hay que nadarle bastante para llegar aquí a la cordita, que está a menos de 1 metro, pero la corriente está pesada, pero muy a gusto. Yo lo que les recomiendo es aventarse de sopetón, porque si no, poquito a poquito te va a dar frío. Mejor de golpe, y te puedes aventar desde 2 metros, 4 metros o 10 metros. Tú eliges. Allá, mira. Estamos en la Poza Azul. Welcome to the paradise. Disfrutar de la poza y las cascadas por un rato es disfrutar totalmente de los regalos que la naturaleza nos da. No me hace arcoíris, no me. Y México se encuentra plagado de este y todo tipo de maravillas. Si eres más atrevido como nuestro guía Elías, te puedes divertir aventándote unos clavados de hasta 10 metros de altura. Después de un rato de nadar y relajarnos en el agua, nos acercamos hacia la esquina que te lleva al famoso Puente de Dios, que es una cueva por la que entra la luz por debajo de las piedras y a cierta hora, como entre 1 y 3 de la tarde, se ilumina todo.
como tocado por el mismísimo Dios. También se pueden ver pequeñas fisuras en las piedras superiores que parecen estrellas. Este puente conecta con otras pozas, a eso debe su nombre, donde también puedes nadar y aventarte unos clavados, aunque no tan altos. Como lo comentamos, una de las desventajas de un tour es que vas a ritmo acelerado regularmente. Y en esta ocasión no pudimos ver en su máximo esplendor el puente, ni conocer las playitas o el nacimiento de agua. En cambio, nos apresuramos para salir y para llegar a nuestro siguiente destino. Prepara tu condición porque ahora toca subir muchas escaleras para regresar al paradero. En el camino pasamos a visitar la molienda de Don Mayo, uno de los ya pocos lugares que se dedican a procesar la caña de manera artesanal. El pueblo de Tamazopo en su mayoría se dedica a la siembra de cañas para la fabricación de azúcar. Dato Adventure. Las procesadoras de azúcar se llaman ingenios y podrás encontrar varios en esta zona. Toma precauciones al acercarte mucho a un plantío de cañas, ya que es muy común que aniden serpientes, y es por eso que para cosecharlas es necesario quemar todo el plantío, para evitar los peligros que podrían representar las serpientes. El procesamiento del jugo de la caña es el siguiente. Primero se mete la caña en el procesador para sacar su jugo, y este se hierve durante horas para que se espese. Con 6 horas obtenemos una miel llamada melado, y con 1 hora más se podrá obtener piloncillo, que se puede comprar completo o triturado como sustituto de azúcar, y es ideal para diabéticos ya que es completamente natural. También se puede tomar el juguito de la caña, directo, con limón, chilito y hasta piquete. De caña, el que hicimos está así. A ver qué tal. Sabe dulce. La cañita. Nuestra siguiente parada fue el balneario de Tamazopo, que es un balneario natural que se nutre de los ríos que bajan del cerro, entre ellos el de Puente de Dios, y ha sido habilitado con cuerdas, puentes de retos, trampolines y restaurantes para disfrutar por completo de las cascadas que se encuentran por todo el lugar. La entrada tiene un costo de 100 pesos por persona. Tamazopo significa lugar que gotea, y bueno, no hay nada más que decir respecto a eso. Es obligatorio el uso de chalecos si te metes al agua, y aquí tienen un precio de 15 pesos la hora o 60 pesos el día entero. Aquí por donde voltees hay cascadas, por todos lados, y está bien bonito. Otro paraíso pequeño. Como que le dio miedo, ¿no? Sí, me dio cosa. Este hermoso lugar es ideal para pasar un día entero con la familia, nadando, saltando, cruzando puentes de retos o descansando. Encontramos un arco que tiene una historia muy bella. Leyenditas. El Arco del Beso. Cuenta la leyenda que hace más de un siglo había una hacienda muy grande donde surgió una historia de amor. La hija del patrón Ignacia, quien era una encantadora joven que estaba comprometida para un matrimonio arreglado por su padre, conoció a Beto, el capataz de la hacienda, y cayeron perdidamente enamorados. Su romance, al ser prohibido, los obligaba a buscar sus momentos en secreto, por lo que cada tarde se veían debajo del hermoso arco para besarse y jurarse amor eterno.
Un día al atardecer, Ignacia y Beto fueron descubiertos por el padre de Ignacia. La sorpresa de su padre fue tanta que al verlos besándose tan apasionadamente, se dio cuenta que ese amor era inquebrantable, así que les tiró el arco encima. ¿Qué creías? ¿Que era una tragedia? No. Como todo padre comprensivo, apoyó la unión de su hija para que fueran muy felices juntos, pues entendió que no había un amor tan dulce y tan bello como el que se tenía. Y cuenta la leyenda que, bajo este arco encantado por el amor de Ignacia y Beto, darse un beso con el alma cumplirá tus sueños de amor, aún así sean vistos como imposibles. Así que para no dejar, después de darnos un apasionado beso, nos fuimos a la aventura. Vamos terminando el día en el hermoso centro de Tamazopo, donde podemos encontrar una gran variedad de restaurantes, tomar cafecito, artesanías y relajarse. Fue un día muy productivo y muy divertido. Empezando por el Puente de Dios, luego el balneario de Tamazopo. Hay que venir temprano para no encontrar todo cerrado. Y como pueden ver, está decorado muy bonito, tradicional. Está un poco chiquito, pero creo que vale la pena. Para nuestro último día salimos a las 6 de la mañana para llegar 2 horas después a nuestro primer destino, ubicado en Río Verde. Hola aventureros, ya estamos en la primera parada, la laguna de Media Luna. Se llama así porque justamente tiene una forma de U, como de media luna, y dicen que el agua aquí está muy calientita. Todavía padecemos un poco de frío, de hecho el aire está un poquito fuerte, pero dicen que el agua aquí está calientita. De hecho hay personas que venían con nosotros en el tour que ya se aventaron y sí, dicen que está muy rica el agua y cristalina. Ahorita vamos a tomar algunos videos bajo el agua a ver qué tal se ve. Es una laguna bastante grande, de hecho son como las 8 de la mañana, entonces pues ya vamos a meternos, venimos a eso. Vámonos al agua. Pues ya, pero... La renta del chaleco tiene un costo de 50 pesos y aunque el agua es muy tranquila, el uso del mismo es obligatorio, ya que por confiarse ha habido muchos accidentes por atorarse con la vegetación bajo el agua. La laguna de la Media Luna es el manantial de mayor importancia de la región, ya que cuenta con 6 nacimientos de agua y es un sitio ideal para practicar el buceo, ya que por su claridad puede verse hasta 30 metros de profundidad. En este parque también puedes acampar si deseas quedarte en este paraíso. Aproximadamente al mediodía partimos a nuestro siguiente sitio. Con un recorrido de 3 horas llegamos al corazón de la Sierra Gorda. Esta es nuestra segunda parada, estamos en Jalpan, pueblo mágico ya perteneciente al estado de Querétaro. Es una parada pues muy breve del tour, nos dan aproximadamente entre 20 a 30 minutos para estirar las piernas. Jalpan es pueblo mágico en Querétaro y también es la entrada o salida de la Huasteca Potosina. Si vas a visitar la Huasteca, te conviene pasar por aquí para conocer, tiene una iglesia muy bonita y varios puestos bellos, como todo pueblo mágico. Pues prácticamente es estirar las piernas, comernos un helado, conocer la misión de Jalpan, que nos comentan que son 5 misiones en la Huasteca Potosina, que justo son las que aparecen ahora en pantalla en el mapa. Aventureros, ya estamos en la última parada, que es Peña de Bernal, después de 3 horas de camino. 3 horas de vuelta y vuelta y vuelta entre la Sierra Gorda. Sí, fueron curvas muy cerradas, sobre todo a la Sierra Gorda. Pasamos de Jalpan, que ya era Querétaro, hacia Peña de Bernal. Y nos agarró una lluviecita ligera, que no fue tan desagradable. Ahorita de hecho está empezando a llover, así que hace muchísimo frío. Y aquí nos destinaron 1 hora aproximadamente para poder ir a comer, estirar las piernas
y ya próximamente tomar el camino de regreso, que son como otras 2 horas y media, 3 horas hasta el Ángel. En el pueblo mágico de Bernal, de las comidas más famosas son las gorditas de guisado en el restaurante El Negrito, una comida deliciosa y bastante económica. Bueno, pues ya vamos terminando. Corrimos un poco, la verdad es que es un pueblo que sí vale la pena visitar con mucho tiempo. Hay varias cosas, es más, hasta te puedes quedar, porque sí hay varias cosas que hacer. De hecho, es recomendable hospedarse para que veas el amanecer desde la peña. Hay muchos locales de comida, bares, artesanías. Está muy bonito, es muy pintoresco. Nosotros, lástima, tenemos que correr, pero nos la pasamos muy bien aquí. Comimos muy rico. Y pues nos vemos en la Ciudad de México. Y nos dejamos con esta toma hermosa de cómo se ve la peña cubierta de nubes. Pues aventureros, hemos llegado al final del recorrido. Estamos ya aquí a las 9:30 de la noche, llegamos antes. Muchas gracias, Elías. La verdad es que sí, sacó las alas y llegamos de volada. Y pues es un tour padrísimo, Elitour se llama la agencia. Así es. ¿Cómo los podemos Elitour encontrar? presente los mejores viajes. elitourviajes.com.mx. Perfecto, en Cuando- Facebook. En Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que hay hoy en día. Ahí nos encuentran. Ahí pueden encontrar nuestro calendario de viajes, salidas de un día, de 2, de 3, de 8, nacionales, internacionales, lo que gusten. Tenemos ahí variedad de viajes para todos los gustos, presupuestos, y lo más importante es que viajen todo el tiempo. Muchas gracias, Elías. Gracias a ustedes. Súper que les vaya recomendado. bien. Aventureros, pronto traeremos más videos, así que suscríbete y dale click a la campanita para ser de los primeros en verlos.